Ok, vamos a empezar a estudiar un poco este tema, la parte de lo que es como tal el triángulo, ¿no? Si bien o mal, bueno, hemos estado analizando y estudiando las propiedades como tal, ya les enseñé cómo poder construir en este caso con un transportador, pero vamos a ver más a fondo. El objetivo principal de esto es que ustedes entiendan las propiedades o las principales clasificaciones en este caso de un triángulo y a su vez los ángulos como tal como se están presentando, ¿vale? Entonces es algo muy sencillo, muy simple y pues vamos a empezar, ¿no? Comenzamos con la parte de qué es un triángulo. El triángulo es un polígono de tres lados que da origen a tres vértices y tres ángulos internos. Es la figura más simple después de la recta en la geometría. Como norma general, un triángulo se representa con tres letras mayúsculas, es decir, los vértices A, B y C. Aquí tengo mi vértice A, mi vértice B y mi vértice C. Obviamente producen bueno, cada uno lados y los ángulos que tengo alfa, beta y obviamente un ángulo tercero. Son tres ángulos interiores, son tres vértices y eso forma en este caso un triángulo. ¿Ok? Entonces, pues una vez entendido esa parte, vamos a la parte de ángulos. Como tal, ¿qué es un ángulo? Un ángulo en geometría puede ser entendido como la parte del plano comprendida entre dos semirectas, llamadas lados que tienen el mismo punto de origen, llamado vértice del ángulo. Es decir, ¿qué necesito para un ángulo? A fuerza tiene que tener formado por la parte de un vértice. Esta parte de apertura es el ángulo. Aquí tengo una recta, también tengo otro ángulo y aquí tengo otro ángulo. Rápidamente, aquí trato de mostrarles los principales tipos de ángulos. Ahorita los vamos a estudiar poco a poco. Tengo un ángulo agudo, un ángulo recto y un ángulo obtuso. Vamos a ir analizando poco a poco cada uno de ellos. ¿Va? Entonces tengo el primero. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Un ángulo obtuso es un ángulo que mide de 90 grados, pero es menor a 180, ¿va? Entonces, ejemplos, 129 está dentro del rango, 107, 157. Recuerda que un ángulo tiene que ser formado por dos vértices y es la apertura en este caso, ¿va? Entonces los obtusos son, mide más de 90, pero es menor de 180. ¿Ok? Pasamos con el otro tipo de ángulos. El agudo, un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Ejemplo, tengo este de 45, 27, 60 grados, 10 grados, 5 grados. El chiste es que tiene que ser menor de 90 grados para que sea un ángulo agudo. Y ahora, ¿qué otro tipo de ángulo tengo? El famoso ángulo recto. Es un ángulo recto que mide exactamente 90 grados, o sea, no más, no menos. No suele escribir el 90, sino si ves la caja en la esquina, ya que está diciendo que es un ángulo recto, o sea, como tal, este es un ángulo recto. Se forma principalmente cuando tienes dos rectas perpendiculares. Esta recta es perpendicular a esta y obviamente porque tiene 90 grados. Entonces, el recto es exactamente 90 grados. ¿Va? Bueno, ahora hablemos por la parte del triángulo. Ya que vimos los ángulos, queda pendiente cómo se llamaría el ángulo, y eso te lo dejo investigar a ti. ¿Cuál es el ángulo que mide exactamente 180 grados? ¿Vale? Pero bueno, me voy con la parte de la clasificación del triángulo, de acuerdo a sus lados. ¿Cómo se clasifican? Bueno, el primer triángulo que tengo es el triángulo equilátero. Es aquel que tiene todos sus lados de la misma medida. O sea, es decir, aquí puede medir 3, aquí mide 3 y aquí mide 3. Algo curioso es, ya lo habíamos comentado, los ángulos interiores su suma son 180. Entonces, el triángulo equilátero por default siempre van a medir sus ángulos interiores 60, 60 y 60. ¿Por qué? Porque 60 por 3 te da 180. O si lo quieres ver, 60 más 60, 120.
más otros 60 son 180. Entonces sus ángulos interiores de un equilátero, a pesar de que, bueno, de que ya sé que cada lado mide igual, sus ángulos también son lo mismo, ¿va? Entonces tengo mi lado A, tengo mi lado B y tengo mi lado C que miden exactamente lo mismo. Ahora, el triángulo isósceles, ¿qué característica tiene? Bueno, es aquel que tiene solo dos lados iguales. El anterior, sus tres lados serán iguales. En este caso, solo dos son iguales. ¿Vale? En este caso tengo el segmento de A a B y de A a C. Son exactamente igualitos. ¿Va? Esa es la característica del isósceles. ¿Qué otro triángulo tengo? El famoso triángulo escaleno. Este es muy sencillo de identificar porque todos sus lados son de distinta medida. O sea, ni el lado A, ni el lado B, ni el lado C son iguales. Ejemplo, pongo rápidamente este. Mide aquí 6 centímetros, 7.5 y 10 centímetros. Puede ser como sea de diferente forma. ¿Va? Entonces, ahora, ¿cómo se clasifican según sus ángulos? Los triángulos también se califican de acuerdo a sus ángulos. Vamos a ver. El primero es el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene todos sus ángulos agudos. Entonces, recordemos que un ángulo agudo tiene que medir menos de 90 grados. Tengo ejemplo 45, perdón, 75, 60. Todos son menores de 90 grados, por eso se llama acutángulo. ¿Va? Ahora, el triángulo rectángulo, ese es muy característico porque es aquel que a fuerza tiene un ángulo recto. Entonces, fíjate, mide 90, pero ¿qué crees? Tanto este como este van a medir 45. ¿Por qué? Porque aquí mide 45 y 45 son 90, más 90 te dan los 180. Pero la característica principal es que siempre tiene un ángulo recto. ¿Va? Ese es el triángulo rectángulo. Ahora, el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, tal cual y como lo vamos a ver ahorita. Tiene un ángulo obtuso, aquí lo veo. Recuerda que el ángulo obtuso era mayor de 90 grados y todavía menor que 180. Entonces, este es obtusángulo. ¿Va? Y pues solamente como pequeño detalle, sé que esta parte estamos viendo triángulos, pero recordemos cómo calcular el perímetro. El perímetro es bien sencillo, quedamos que era la suma de todos sus lados. Pongo este pequeño ejemplo, o sea, el perímetro es lado más lado más lado. Obviamente este ejemplo dice, ¿cuánto mide? Mide 10, 43.7 y obviamente sé que este lado va a venir igual, por eso es 10 más 43.17 más 43.17. El perímetro es 90.34 centímetros. Ahora, el área, ¿cómo se calcula? Es muy sencillo, es por la fórmula base por altura sobre 2. De base tiene 10, de altura tiene 42. 10 por 42 son 420, entre 2 serían 210. ¿Va? Eso es únicamente para no olvidar alguna propiedad que tiene en este caso como calcular el perímetro y la área. ¿Vale? Ahora, tengo los ángulos cóncavos. Yo sé que esto ya no tiene que ver con triángulos, más bien con la parte de ángulos. Y los cóncavos son aquellos que son más de 180, pero menos de 360 grados. Entonces, quedó de tarea investigar cómo se llama el ángulo que mide exactamente 180 grados. ¿Va? Y en este caso, ¿cómo sería en este caso? Los que son mayores de 180 y menores que 360 son precisamente ese tipo de ángulos. Espero que esto haya sido pues constructivo para ustedes. No me queda más que agradecerles y pues obviamente hacer las respectivas anotaciones. Muchas gracias.